grupo que formé para estar conectados nosotros, tener contacto con ustedes, y les envié dos archivos, dos materiales, dos hojitas. Una es de unos ángulos y otro es donde viene también igual ángulos, pero trae otra cuestión del transportador. Y, y estamos con ese material para el día de hoy y platicaremos cómo les fue con la medición del material de la vez pasada, nada más los comentarios y continuar con nuestro trabajo de ángulos, ¿sí? Entonces, voy a nombrar lista para a ver cómo estamos en cuanto a asistencia y ojalá y estemos todos. Obviamente que a veces se nos presentan algunas complicaciones particulares y eso nos hace pues que no nos conectemos, pero no hay ningún problema. El asunto es que estemos bien, principalmente la salud es primero, ¿sí? Teresita Eugenia Barragán Hurtado. Presente, maestro. Buenos días. Gracias, buen día. María Santa Ana González Hernández. Presente, maestro. Buenos Gracias, días. buen día. María de Los Ángeles Grajeda Cota. Igual no se presenta ya. Albaluz Izaguirre Soto. Creo que Albaluz me mandó un Presente. mensaje que está un poquito Presente. enfermita, ojalá no, entonces no era Albaluz, ¿verdad? ¿O sí? María del Socorro López González. Presente, maestro. Buenos días. Gracias, buen día. Gabriela Miranda Morales. Presente, maestro. Gracias. Judith Padilla Muñoz. Buenos días, presente. Buen día. Eva Luz Robles Trujillo. No sé si haya sido entonces Eva Luz que me envió un mensaje. Parece que sí es Eva Luz. Está un poquito mal de sus ojos y yo pienso que el día de hoy no se va a poder conectar. Pero lo primero es que esté bien, que se reponga pronto. María Felicitas Sandoval Joaquinero. Presente, maestro. Gracias. Ana María Ulloa Bueno. Sabina Eloísa Velasco Pineda. Presente, maestro. Buenos días. Gracias. Ana María, ¿no? ¿O sí? Ana María Ulloa Bueno no se encuentra, no contestó. Bien, entonces esperemos que en el transcurso se integre. Muy bien, a ver, platiquemos un poquito respecto a cómo les fue, cómo se sintieron con las mediciones de los ángulos que aparecen en la segunda figura o en el segundo polígono del trabajo 2. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal observaron hacia dónde se dan los giros también igual para los ángulos? ¿Alguien quiere hacernos un comentario al respecto? Con toda confianza, ¿eh? Nada más, todas las mediciones de ángulos eran internas, ¿verdad? Sí, los ángulos internos. Bueno, a lo mejor con la cuestión de que ustedes prolongaron los lados, a lo mejor se dijeron o vieron, a lo mejor también puedo medir uno externo, no sé, pero igual, era el ángulo, los ángulos internos. ¿Sí? Sí. Bien, ¿hubo ángulos de qué tipo? ¿Cómo se llaman? Si les dio menos de Agudos. Hubo ángulos agudos. Agudos. Hubo ángulos agudos. Obtusos. Y un ángulo obtuso, ¿verdad? Sí, dos. De hecho, en las dos polígonos hay un ángulo obtuso. Ok. Entonces, hubo un ángulo obtuso que se formaba con la unión en su vértice del lado A, que marcaba el lado A con el lado B. El lado Sí. B. ¿Verdad? El lado C con el lado D. Sí, y el ángulo que se formaba con el ángulo D con el ángulo, perdón, con el lado D y el lado A.
Ese era otro B. ángulo. Sí, pero Luego, ese no es obtuso, ese es no. agudo. Ajá, sí. Ah, Otro ángulo que se A y B formaba. sí es obtuso en la segunda Ajá, figura. sí. Y hay otro ángulo que se formó con el lado D y el lado C, o el lado C con el lado D, que también por observación, así como lo vemos, es un ángulo agudo, ¿verdad? Ujú. Y de igual manera, el ángulo que se formó al unirse en su vértice, el lado B con el lado C también era Agudo, agudo un ángulo también. agudo. Ok. Al momento de medirlos y posicionar su transportador, ¿cómo les fue al momento de posicionar su transportador en el vértice y medir los ángulos que se formaban en ese vértice, el ángulo que se formaba en ese vértice con los lados? Eh, Maestro, sí, yo por ejemplo, lo que hice, prolongué todas las líneas. ¿quién está hablando para poderla? Sabina, Ah, Sabina, adelante, Sabina. Sabina. Sí, Ujú, yo prolongué todas las líneas y realmente tomé como el 0, el 90 y contaba de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y sumé para sacar la abertura del ángulo. Y corroboré porque me recordé que en algún momento aprendí que lo mismo que mide en el vértice mide en la abertura externa, el ángulo. No sé si sea, no sé si sea cierto, pues. Y mis escuadras tienen graduado en cada vértice, si es de 35 y de 40, entonces con algunos pude corroborar, o sea, con uno o con dos nada más. Pero a mí todo sí me costó un poquito de dificultad porque yo no pude centrar donde está la imagen de la perpendicularidad con el 0, aún prolongando las líneas. ujú, Entonces yo saqué una bisectriz y entonces así fue como me di. ujú. Le Ok. soy bien sincera. Por Ujú. eso le digo que a lo mejor yo no sé usar el transportador. No, ¿cómo que no? Sí lo sabe usar, nada más no ha hecho las prácticas para ubicar su transportador. O sea, la Ujú, línea que nos marca el transportador, ¿se acuerdan que les dije? Hay dos líneas perpendiculares, ujú, ujú. la vertical y la horizontal, y obviamente que ese cruce, el puntito central, debe de quedar ubicado en el En el vértice de vértice. de Ujú, las dos líneas, donde se unan las dos líneas. ujú, Y la línea horizontal de esta perpendicular del transportador tiene que coincidir con el cero y la línea que usted prolongue, ya sea a la izquierda o ya sea el rayo que esté al lado derecho, debe de coincidir. Y usted, según la abertura, hacia donde esté girando, hacia donde se haya movido la línea, usted va a contar. ¿Se acuerda que sí. observamos que nuestro transportador tiene dos tipos de numeraciones? Tiene Ujú, dos formas en donde están anotadas las numeraciones. Lado derecho a la izquierda y lado izquierdo hacia la derecha. O sea, los números están colocados en la dirección contraria a cómo se mueven las manecillas de los relojes ujú, o a la misma dirección que se mueven las manecillas del ujú. reloj. Entonces, Sí, pues, a mí se me hizo complicado así, maestro. Yo ujú, prolongué líneas, entonces, ¿qué hice? Saqué bisectrices de todos los ángulos y se me hizo más fácil, así como le digo, bueno, a lo mejor, orientar en la perpendicularidad con el 90, que está exactamente al 90, la ujú, línea perpendicular, y sí, entonces yo contaba de un lado y de otro y sumé. ok. Bueno, ¿Para qué le echo mentiras? esa Y es luego una, cometí un error, a creí. ver, Empiezo a sumar todos mis ángulos y me salen unas medidas mayores de 360 grados y yo dije, no, pues ya me equivoqué y los medí como 5 veces hasta que ya me fijé, dije, no, pues es un polígono, no son triángulos. Y ya me iba a poner a hacer triángulos como en trigonometría, pero dije, no, esa no es la tarea. no, no.
No, no, ni tampoco vamos a trabajar trigonometría, o sea, no, no. Aquí únicamente va a ser geometría elemental, geometría básica, nada Ujú. más no vamos eso ya sería a lo mejor en otro momento, si se trabajara matemáticas 2, ¿verdad? Entraríamos, por Ujú. ejemplo, en algún tema un Ojalá poco que más sí, elevado, maestro. ¿verdad? Entonces Ojalá que sí. es muy importante y es muy interesante lo que usted comenta, porque si se fija, son cuestiones de práctica, de manejo que traemos desde que estábamos en la primaria y que a lo mejor no les pusimos mucha atención al momento de hacerlo porque dijimos, bueno, pues, no voy a andar por no voy a andar por la vida midiendo ángulos, ¿verdad? Decir, "Ah, pues Ujú. lo que vayamos pudiendo aprender, y tampoco se lo comentamos a nuestro maestro cuando estuvimos en la escuela. Entonces, esas son cuestiones que ya traemos desde tiempo. Aquí la cuestión es tratar de utilizar Ujú. el instrumento o el aparato de medición geométrico que debe de usarse para cada una pues no sé, los trazos geométricos que nosotros tengamos Ujú. que realizar. Es cierto que por experiencia sabemos que al momento de formar o de trazar líneas perpendiculares, los ángulos que nos van a aparecer, como las dos líneas son rectas, van a ser ángulos rectos, van a ser ángulos de 90 grados. Y ese procedimiento que usted utilizó, Ujú. en donde trazó, decir, voy a tratar de que esta parte quede vertical para que yo diga, este es un ángulo recto, aquí es un Ujú. 90 y aquí es tanto, entonces junto o sumo esos Ujú. dos y me dice que ese ángulo que estoy midiendo mide tanto, correcto. O Ujú. sea, son los procesos y los procedimientos que nosotros utilizamos para poder resolver un problema que en su momento nos está generando un conflicto. Y son las maneras que tenemos de reflexionar en el aspecto lógico y en el aspecto de razonamiento lógico, matemático, ¿no? Entonces, son procedimientos que no podemos desechar porque de alguna manera nos ayudan a resolver el problema. Era lo que yo les comentaba cuando les decía de las pruebas que se tenían que elaborar para que los niños demostraran, porque decía uno de los objetivos, por decirlo así, que el alumno demuestre que sabe utilizar el transportador. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer que cómo vamos a hacer que el alumno demuestre que se realmente sabe manejar? Pues aplicándole no sé, un cuestionario, dándole a conocer unos problemas en donde realmente el niño se ponga y mida, ¿verdad? Entonces, son los procedimientos que nosotros tenemos para poder resolver algún problema que se nos presenta y esa es la experiencia que tenemos en nuestra vida también, en los problemas que se nos presentan incluso hasta en nuestra vida personal, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para resolver esto? ¿Cómo le hacemos de repente me da un dolor en la espalda y no tengo el medicamento? Pero yo sé que tengo esta pomada, yo sé que, o sea, busco, ¿verdad? Busco las formas para poder resolver un problema. Y no por eso vamos a decir, estoy mal o me equivoqué. No, son los procedimientos. Aquí lo importante es que por lo menos diga usted, ay, ya le hallé con los trabajos que hemos hecho, ya le hallé cómo le voy a medir con el transportador, aunque sea eh, algún problemita que resuelva. Eso es lo importante, ¿no? Porque las escuadras, bueno, las escuadras también, si ustedes se fijan, son instrumentos que tienen una forma triangular y hay cuestiones dentro de la geometría que nos dicen cuánto miden los ángulos internos de un triángulo, de un cuadrado, en fin, qué sé yo. Entonces, aquí lo importante es que nosotros vayamos entendiendo eso y que si en en el proceso de este curso se logra, Sabina, que usted Ujú. pueda utilizar lo más correctamente posible el transportador, ya va a ser una ganancia para nosotros, para todos, Para sí. No, y yo me ¿verdad? puse a pensar, maestro, en la dificultad como los maestros
que usted acaba de mencionar, porque aunque todos los niños tuvieran la misma marca de equipo de geometría, el mismo lápiz y todo, va a haber pequeñas variaciones. Sí. Entonces yo digo, si les ponen, por ejemplo, preguntas de opción múltiple, donde les dan las respuestas, pues a lo mejor hay una variante de 1 grado y el niño ya sacó mal la respuesta, Ujú, ujú, ujú. ¿verdad? Porque no Exactamente. tenemos instrumentos de precisión así como ópticos, que allá a lo mejor sí, no cabría la duda, Ah, ¿verdad? no, sí, sí, sí. O sea, hay unos instrumentos que son precisos para ese tipo de cosas, pero Ujú. por ejemplo, nosotros tenemos que utilizar nuestra experiencia en cuanto al conocimiento que tenemos para el manejo de, en este caso, ¿verdad? Las escuadras nos pueden ayudar para trazar líneas Ujú. perpendiculares, para trazar líneas diagonales, o sea, dependiendo de qué es lo que queramos hacer. Entonces, aquí es importante que nosotros con nuestra experiencia y lo que hicimos en esta medición era, ¿qué experiencia, no? Pues unos eh, prolongaron las líneas y midieron también lo externo, otros no las prolongaron y colocaron su transportador. Entonces, eso es lo rico que hay. Decía un Ujú. compañero, decía un compañero en la maestría, decía, vamos a tener ahorita un banquete pedagógico entre todos los que estamos trabajando aquí. Decía él, Ay, qué bonito. un banquete. Es precisamente lo que nosotros aquí en el grupo, ustedes Tenemos. junto conmigo, realizamos. Es una manera de enriquecer lo que nosotros conocemos y lo que nosotros sabemos hacer con toda esa gama de experiencia y conocimiento que ustedes tienen, porque de eso se trata, ¿sí? De aprovechar lo que ustedes conocen, han aprendido, para que entre todos nos enriquezcamos en experiencia, ¿sí? Sapiencia y experiencia, lo que conocemos y lo que hemos experimentado. Y eso es muy importante, ¿sí? Muy bien. Entonces, nosotros ya vimos pues que a veces nos cuesta un poquito de trabajo el utilizar los instrumentos geométricos y lo que os comentaba Sabina, cómo llevamos, cómo le hacemos y cómo hemos logrado que muchos de nuestros alumnos lo hagan, así como ustedes, pues con la práctica. Porque, ¿se acuerdan cuando en nuestros tiempos íbamos a la escuela y que nos aplicaban exámenes? No eran exámenes mensuales, ni bimestrales, ni cuatrimestrales, eran exámenes semestrales. Y todo lo que veíamos en un semestre era lo que nos evaluaban. Así que imagínense toda la cantidad de cosas que nos enseñaban, teníamos que dar a conocer si lo habíamos aprendido en ese examen. ¿Sí? Entonces, todo lo que se nos tenía que quedar en la cabeza, todo ese cúmulo de cosas, y más en matemáticas que decíamos, hijo, ¿cómo se me va a pegar todo lo que me han dicho? ¿Ah? Entonces, todo eso nosotros lo tuvimos que capturar en nuestra memoria para poderlo resolver en su momento. Y luego en la primaria al final nos ponían hasta 2 hojas, 1 hoja y media con mecanizaciones. ¿Se acuerdan que aparecía esa palabra? No sé si se acuerdan. Mecanizaciones. ¿Y qué eran las mecanizaciones? No eran más que sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, con números enteros, con fracciones, con decimales y todo lo resolvíamos, ¿verdad? Entonces, este es precisamente la cuestión. El trabajar con los instrumentos geométricos no es otra cosa más que hacerla de una manera mecánica y práctica, ¿sí? Saber cómo lo vamos a realizar. Muy bien, entonces, si se fijaron, también el movimiento que se realizaba por parte de las líneas al momento de trazar el ángulo eran tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. O sea, hay ángulos que podemos trazar así y que se acuerden que yo les comentaba que según la información decían que había ángulos positivos y ángulos negativos. Los ángulos positivos son los que se van generando en el sentido contrario al giro de las manecillas del reloj, y los ángulos negativos son los que se van generando o los que se van trazando o van apareciendo
en la misma dirección hacia donde se recorren las manecillas del reloj. ¿Sí? Esos serán negativos. A veces nos ponemos a reflexionar, decimos, bueno, es que los cuadrantes abajo era negativo y arriba lo positivo. Entonces, no, o sea, simple y sencillamente porque acuérdense que es derecha, ¿sí? O en este caso, como tienen una manera de trazarse los ángulos, únicamente para hacer como un tipo de diferenciación. Pero no es que nosotros estemos mal al momento de trazar el ángulo, ¿no? Simple y sencillamente lo que hicimos o lo vamos a trazar así. No es nada fuera de que diga, no, es que está mal, no. Y anteriormente se daban muchas, ¿cómo se podría decir? Contradicciones. Es que no, les decían los maestros a los niños, es que no, es que el ángulo tiene que trazarse de aquí para allá, o sea, siempre, ¿no? Pero o sea, si el niño lo quiere hacer de izquierda a derecha, si lo quiere trazar, esa es la manera en que lo va a realizar. Sabe trazar su ángulo. Entonces, eso es lo importante, que sepamos manejar nuestros instrumentos geométricos y que tracemos las figuras de acuerdo a cómo se nos están solicitando, ¿verdad? ¿Sí? Generalmente yo les voy a decir, coloquen el transportador en el lugar donde ustedes consideren para que ustedes lo hagan. Entonces, lo tracen, eso es lo importante, ¿sí? En uno de los materiales que se enviaron el día de hoy, está una hoja, a ver si los compañeros, buenos días a los compañeros, ya ni los saludé, a los compañeros de la oficina allá en el SWAM. Ya no saludé a Claudia, ni a Monse, ni al compañero que se encuentra ahí, no me acuerdo si es Oscar, no me acuerdo cómo se llama, el jovenazo. Les envié también a ellos ese material para que me hicieran el favor de apoyarnos. Hay un archivo en el que van figuras, van dibujos y de trazo de ángulos donde aparecen transportador, ¿sí? A ver si tienen chancita ahí los compañeros de ponernos en la pantalla esa hoja para platicar sobre lo que viene, el contenido de ese archivo. Pero de antemano yo se los envié al grupo para que ustedes lo tuvieran ahí a la mano. Pueden abrirlo en el WhatsApp y ahí está el papel, el archivo. Vienen 8 figuritas donde está el transportador y vienen los ángulos, digo, las líneas de rojo, ¿sí? Vienen las líneas de rojo. Entonces, fíjense en ese material, el transportador, siempre la línea central, se fijan en el transportador, la línea negra, delgadita, que se ve ahí. Bueno, espero que lo alcancemos a ver. Se ve el cruce, la línea pequeña que está perpendicular en el vértice de las líneas rojas. ¿Sí lo abrieron? ¿Sí lo tienen ahí a la vista? Sí. Porque ahorita todavía no nos lo proyectan, pero yo pienso que lo van a poner. Entonces, vean cómo todos los ejercicios, todas las figuras que ven ahí, está el transportador y la línea pequeñita que se ve ahí, a ver si le aumentaría un poquito el zoom, las compañeros de ahí de la oficina. La rayita pequeñita, vean cómo está colocada precisamente en el vértice de los dos segmentos de recta que se están usando para representar el ángulo. Ajá. Sí. Esa es la misma líneas perpendiculares que nosotros tenemos en nuestro transportador. Y si ustedes ahí en su pantalla de su computadora colocan en su transportador sobre la misma pantalla y que quede la línea vertical, se van a fijar que es igual, ¿sí? O sea,
es la manera en cómo tenemos nosotros que colocar nuestro transportador para medir los ángulos. ¿Sí? Entonces, y luego, eso es lo importante, ¿no? Ahí está colocado el transportador sobre el vértice de las líneas que generan el ángulo. Ese es el punto, un punto primero. Sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, vean ustedes también cómo las líneas, según la ubicación del ángulo, por observación, en el primero, por ejemplo, la abertura es de derecha a izquierda. En el primero. Lo mismo pasa con el segundo. De derecha a izquierda. Por lo tanto, el conteo de grados para esos dos ángulos va a ser en el transportador de derecha a izquierda. ¿Verdad? Entonces, si nosotros nos fijamos en el primer ángulo, mide más, mide 90 grados. ¿Verdad? Sí, Mide 90 grados. Por lo tanto, ese es un ángulo recto. correcto. ¿Verdad? Ok. Ahora, en el segundo, el conteo de los grados, de igual manera, va a ser hacia la izquierda, en sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, la misma abertura, el mismo movimiento por observación de la línea nos dice hacia dónde vamos a contar. Entonces, si se fijan, ese ángulo mide cerca de 150 grados. Sí, ¿verdad? 150, sí. 150 grados. Entonces, ese es un ángulo, ¿cómo se le llama si mide más de 90 grados? Obtuso. Obtuso. Ok, obtuso. ¿Verdad? Y nosotros ya teniendo nuestra hoja, si la vamos a imprimir, pues podemos ir marcando con nuestro lápiz con un arco, la abertura de ese ángulo y colocándole los grados. Ahí hay dos cuadritos que ustedes pueden utilizar también para marcarlos. No es ejercicio ahorita de medir ángulos, sino de observar hacia dónde está dada la abertura del ángulo. ¿Sí? Y cómo hay que hacer el conteo según la posición del transportador y de la dirección en que se abre el ángulo, hacia dónde vamos a contar los Maestro, grados. Sí. ¿el ángulo convexo cuál es? El ángulo convexo. Sí. A ver, hay dos figuritas que dice cóncavo y convexo. ¿Sí las han escuchado esas palabras? Cóncavo y convexo. ¿Sí? Ajá. Si se fijan, esos ángulos generalmente están dentro de las medidas de los ángulos tanto, en este caso, agudos, ¿sí? Porque cierran, no sé si se han fijado, que son, ¿cómo se le puede llamar? A ver, una aberturita hacia el lado izquierdo y otra aberturita al lado derecho. O sea, si nosotros los ubicamos juntos, vienen dando casi como unos ángulos agudos. ¿Sí? Déjenme investigarles bien sobre ese punto para en la próxima sesión explicárselos con figuras. Muchas gracias, maestro. Traerles figuras para poder nosotros comprobar lo que es lo que nos está preguntando Socorro sobre Gracias. los convexos. Sí, porque Maestro, en Sí. mi tarea que yo hice, la primera tarea que nos dejó investigar conceptos, yo encontré ese concepto de cóncavo, ángulos cóncavos y ángulos convexos. Y entonces según sí, lo que dice en Google, le voy a ser bien sincera, lo investigué en sí, Google. sí, San Google es el que nos decía saca de dudas. ángulo, exactamente, que los convexos son los ángulos de menos de 180 grados y los cóncavos son los de mayores a 180 grados.
Entonces, yo me quedé pensando en lo cóncavo y en lo convexo y digo, bueno, sí coincide, ¿no? Sí, Lo sí, que es cóncavo y sí, convexo. coinciden porque al fin de cuentas a ver, ¿cómo se le podría decir? Son nombres de los, en este caso, de cuestiones geométricas, como que van apareciendo por el tipo de actividades que en su momento se pueden generar, hablando en asignaturas o en materias como es la física, ¿sí? Principalmente la física que es donde se maneja muchos aspectos geométricos, ¿sí? Ujú. Principalmente la física. Que a veces puede decir, es que si tenemos dos ángulos que en su momento nos miden menos de 180 grados, así como nos dice Sabina, al momento de colocarlos, nos van a dar una cantidad de grados que bien pueden ser mayor al ángulo llano o menor al ángulo llano, ¿verdad? Y que estarían dentro de lo que es los ángulos agudos, los ángulos, el recto y el ángulo obtuso. Porque si nos vamos a los 180 grados, ya el ángulo ya está bien establecido, es un ángulo llano, ¿verdad? Entonces, van apareciendo, les digo, van apareciendo ciertas palabras que se utilizan para poder representar de alguna manera o poder especificar los tipos de trazos en cuanto a geometría se refiere y en las diferentes materias que se trabajen, en este caso, pues las ciencias que a las que se les denominan ciencias exactas, ¿sí? Entonces, están dentro de esos dos tipos de trazos de ángulos en lo llano y en lo más de 180 grados. Yo les quería comentar que tengo que investigarlo para traerles figuras, o sea, así como aquí, por ejemplo, que estamos observando hacia dónde se mueven las líneas para poder ubicar, para poder hacer el conteo de grados según la ubicación de esa línea que se abre o que se está transportando, vamos a decirle así, para que sea más práctico y que lo entendamos un poquito mejor. Lo mismo con esos ángulos de cóncavo y convexo, para que también se entienda o se comprenda o lo comprendamos un poco mejor y que no y que aparezcan, pues que se vean, que observemos, ¿sí? Así como ahorita, ¿de acuerdo? Entonces vean, de acuerdo al nombre que les dan a los ángulos, los primeros dos podríamos llamarlos ángulos positivos, ¿sí? Porque su abertura va en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿de acuerdo? Bien, vamos al siguiente par de ángulos. Las dos líneas que se unen en su vértice y en el vértice colocada la línea pequeña vertical del transportador. Igual que los dos anteriores, la abertura, la línea, se transporta hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, el conteo de grados va a ser hacia el lado izquierdo. Y también podemos decir que este es un ángulo de los llamados positivos, porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj, del giro. Entonces, esos tres. Vamos con el otro. Si se fijan, el segmento de recta que da origen al ángulo que se transporta está apuntando su línea hacia el lado izquierdo. Y si se fijan, el transportador está ubicada la señal en el vértice o en el extremo del lado derecho. Por lo tanto, se está abriendo o se está transportando la recta original hacia el lado derecho, o sea, va en el mismo sentido de las manecillas del reloj, que viene siendo de los que se llaman ángulos negativos. Pero la medida del ángulo
pues nosotros la vamos a encontrar llevando el conteo de izquierda a derecha, ¿sí? Y empezando de 0. No vayamos a pensar que porque está colocado ya la parte de abajo o en la parte de arriba, llegó al 100 en la parte de arriba y en la parte de abajo llegó al 0. no, acá en dirección de donde termina la línea, llegó al 100 y el otro llegó al 80. 80. Vas, ay, ¿y cuál es la medida? ¿Cuánto La mide medida, entonces? 100. Pues es 100, ¿por qué? Porque empezamos a contar del lado izquierdo hacia la derecha. Y en el lado izquierdo también acuérdense que al inicio hay 0. Y a partir de ahí contamos la medida de ese ángulo. ¿Sí? Sí, maestro. No es 80, sino que es, en este caso, 100 grados, porque su giro es hacia la derecha. Esa es la abertura de 100 grados. ¿Sí? Bien. Seguimos, entonces, a ver si nos suben ahí la imagen. Pasa lo mismo con en el quinto ejemplo, que si se fija, la señal, la marca central del transportador está colocado en el extremo derecho de la línea y ahí es donde va a estar ubicado el vértice de las dos líneas que generan el ángulo y la medición, el conteo de grados va a ser de izquierda a derecha y este ángulo está dentro de los llamados ángulos negativos. Pero en este caso, ¿cuánto va a medir? Este ángulo va a medir 50 grados, ¿verdad? ¿Sí? ¿O va a medir 130? 50 grados, ¿por qué? Porque acuérdese que la medición está dada de izquierda a derecha. 50. Y Es que yo a lo mejor estoy viendo otro maestro. Ah, Sí, no, ya no. vi cuál. Sí, ya vi Estamos cuál. en el Sí, en el quinto, 5, en el quinto ejemplo. Ujú. Yo estaba viendo ya el sexto. Ah, no, Por no. eso no. Estamos en el quinto ejemplo. Entonces, este está de izquierda a derecha, moviéndose, está generando su arco y su medida es de 50 grados. Porque si no, también podríamos decir, no, es que ahí dice 130. Sí, fuera 130 si contáramos de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Pero estamos de izquierda a derecha, por lo tanto el conteo es con la graduación que hay en la parte superior, En la parte superior, exactamente. ¿sí? Del transportador. Ujú, ujú. Ahora vamos al sexto. Si se fijan, ese está colocado ahora el transportador, la señal central está colocada en el extremo izquierdo de la línea que origina la abertura y ahí se movió, pero ahora hacia la izquierda, de derecha a izquierda, ¿sí? En el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, su conteo va a ser de 0 a, A 90, a veces era 180. no, Bueno, lo que mide exactamente son va ahora a ser considerado 10. 10. 10 grados. 10 La grados numeración que de- está en la inferior, parte, ¿verdad? ajá, Parte inferior del en la transportador parte inferior del transportador. son 10 grados. Esa aberturita son 10 grados, ¿sí? Entonces, maestro, para concluir, cuando la medición es en la parte inferior del transportador, son ángulos positivos y cuando es en la parte superior son ángulos negativos. Porque se están abriendo de izquierda a derecha. Ah, Ajá, para ponerle aquí en mi nota. sí. Es que dependiendo de cómo se abra, ¿no? Dependiendo de dónde, del extremo de la línea que origina el ángulo, dependiendo de dónde coloquen ustedes la señal, ¿sí? Fíjense cómo en el caso del ángulo este que acabamos de ver, su vértice está en el lado izquierdo. Por eso se mueve hacia la izquierda. Y si se fijan en el anterior, está colocado en el extremo derecho
y por eso se mueve de izquierda a derecha. ¿Sí? Y de donde empiece, ustedes deben de ubicar el 0. Deben de considerar 0. Porque si no, fíjense cómo, abriendo de izquierda a derecha, inicia en 0 y termina en 180 acá a la derecha. ¿Sí? En la parte superior. Y si nos fijamos en la parte inferior o en la numeración de la parte inferior del transportador, del lado derecho empieza del 0 y termina a la izquierda en 180. Por eso tenemos esas dos opciones para el trazo de los ángulos. ¿Sí? Que no le va a afectar en lo mínimo cuando usted los quiera trazar. O sea, no va a estar mal. No. Si usted decide o ustedes deciden trazar su ángulo haciendo el movimiento de su línea de izquierda a derecha, va a ser un ángulo de todas maneras. Lo único que hay que fijarse es cómo deben de contar o cuál es la parte numérica que van a considerar en el transportador según la posición en que lo están colocando y la abertura hacia dónde se está generando. ¿De acuerdo? En eso tenemos que poner nuestra atención. Ok. Pues el último, de los últimos dos que vienen ahí, pues estamos viendo que la línea central del transportador es colocada en el medio, en la parte central de la línea, nos está diciendo que es un ángulo llano y aquí no hay problema de que si se abrió hacia la izquierda o se abrió a la derecha. Es un ángulo llano, es de 180 grados. ¿Verdad? Sí. Ahí no hay ningún problema. Bien puede ser positivo o de los que están considerando ángulos positivos, o bien pueden ser un ángulo que se generó negativo. ¿Sí? Ahí son 180 grados y se empata esta línea pues con la línea del horizonte, en este caso. Por eso es la línea horizontal. Ok. En el último, si se fijan, está colocada la marquita de del transportador en el centro, en el extremo izquierdo de la línea que origina el ángulo. Por lo tanto, su movimiento está siendo considerado hacia la izquierda. Sí. Y aquí, si se fijan, el 0 está en la parte inferior, por lo tanto, ahí vamos a contar. Ahí va a empezar el conteo. Y nos da más o menos la medida de unos, ¿qué serán? 85 grados. Sí, Más o sí, menos, ¿no? 85. 85 grados. Por lo tanto, ese ángulo está considerado dentro de los de tipo positivo, porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí? Ok. Este material, el propósito de este material es únicamente que ustedes observen, por lo que comentaban hace rato, de que se les dificultó el uso del transportador. Por eso mi intención era que el propósito de este material fuera el que ustedes observaran cómo está colocado el transportador para la medición y trazo de los ángulos. ¿Sí? Para quienes tienen alguna cuestión de que de repente se les complica un poquito, aquí está el ejemplo. ¿Sí? Aquí está cómo el transportador se coloca y vuelvo a comentarles, no genera ningún conflicto el que la abertura esté de izquierda a derecha como que esté de derecha a izquierda. Aquí el asunto es de que de todas maneras estamos trazando ángulos, ¿sí? Con una característica, positivo o negativo, pero al fin de cuentas es un ángulo, ¿sí? Y ya pues de acuerdo a las medidas, como ya los conocemos, si son menos de 90 grados, pues es un ángulo agudo. Si es de 90 es un ángulo recto. Si es más de 90 es un ángulo obtuso. Si es un ángulo de 180, pues se le llama llano. Y si es de una vuelta completa, pues es un ángulo perígono que suman 360 grados. ¿Sí? Entonces, eso es lo que en su momento tenemos que considerar e ir registrando para cuando sea necesario, pues entonces que salgan a relucir esos conocimientos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna
alguna pregunta, algo que se nos haya quedado por ahí. Y les digo, vamos a investigar sobre los ángulos estos cóncavos y convexos para en la próxima traerles muestras, ejemplos y revisarlos. ¿De acuerdo? Para Maestro, comprender mejor. Sí, soy Teresita. y Teresita, adelante. Mandé una foto al WhatsApp de Ujú. una página de un cuadernito que tengo donde dice Ujú, el ángulo cóncavo, ujú. esa cuya medida es mayor de 180 y menor de 360. La mandó a Matemáticas 1, el oficial. El Ajá, oficial. sí. Ujú. Y dice que el ángulo convexo es aquel cuya medida es menor de 180. Entonces, ¿sería el convexo también como el obtuso? Si es menor de 180, por decirlo así, pero también pudiera ser, si es menor de 180, ahí cabe el ángulo recto y el ángulo agudo. Ah, sí, sí, sí. Por eso Sí, era lo también. que yo les decía. Son como cuando se juntan, se pueden acoplar dos partes que en su momento se pudieran hasta considerar ángulos agudos. Pero dentro de esos si son menores de 180 grados, pues bien pueden caber los ángulos rectos y los ángulos agudos. Si es mayor de 180, pues entonces ya caben esos tres, el agudo, el recto y el obtuso. Ajá. Todo es cuestión de echarle un poquito de razonamiento en ese sentido, ¿verdad? Por eso yo les quería, y qué bueno que lo envió así para que en su momento ya vayan revisando nuestros compañeros esa información. Y en la próxima traemos más para que se comprenda mejor, ¿de acuerdo? Sí, maestro. Muchísimas gracias, Teresita. Muy amable por su aportación. De nada. Muchísimas gracias. Entonces, sí, vean cómo una cosa, una información nos conlleva a más que en su momento nosotros podemos ir, pues, corroborando, buscando para complementar lo que se esté trabajando y que es importante la colaboración. En este caso estamos colaborando para que nuestros compañeros en todo momento puedan tener la información, ¿verdad? Y cooperamos también porque mandamos nuestros recursos que tenemos ahí para que la gente, los demás se enteren, se informen al respecto, ¿verdad? Qué bueno, muy bien. Qué bueno que se despierte en nosotros la cuestión de investigación, de investigar, de buscar, ¿verdad? Para fortalecer lo que estamos trabajando. Muy bien. Entonces, aquí ya estamos viendo varios aspectos, ¿ah? Que hay ángulos positivos, ángulos negativos, el porqué de la numeración que tienen los transportadores, tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, y que inician en cero en ambos lados, y cómo es el conteo de grados cuando abrimos un ángulo dependiendo de la dirección que le demos a esa abertura. Entonces, igual en algunos libros nos marcan el arco hasta con una flechita y nos señala esa flechita hacia dónde abre, ¿sí? Y la flechita se abre, por ejemplo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Sí? Hasta esa flechita nos ayuda a ver hacia dónde vamos a medir, ¿verdad? Eso Y era lo que yo iba a decir hace un momento, maestro, que yo Ujú. aprendí eso también el día de hoy, que las flechitas o la punta de la flecha nos da una dirección. Sí, ¿no? Y es lo que le digo, incluso nos ayuda también, nos dice en cuál de los extremos de esa flechita está colocado mi transportador, o está colocado mi transportador, o puedo colocar mi transportador, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, de manera observativa, nos damos cuenta, pues es que de aquí para acá, apunta la flecha, quiere decir que está en el sentido a la derecha, está en el sentido a la izquierda, entonces por lo tanto puede moverse para arriba y también puede moverse para abajo, ¿verdad? O sea, los ángulos no únicamente están en la parte superior o en la parte de arriba, en el plano, no. Pueden estar en el plano horizontal, pueden estar hacia abajo, ¿sí? Entonces, son muchas cositas que en su momento nosotros podemos ir encontrando
en esta parte. Geometría es una parte de las matemáticas que tiene muchísima información, tiene muchísima contenido que nos ayuda también a fortalecer los conocimientos aritméticos, ¿sí? ¿Sí? Acuérdense que los conocimientos aritméticos no es únicamente el decir, voy a resolver una operación, no. Son los números, son la aritmética, el ubicación de fracciones, ubicación de números decimales, enteros, ¿sí? O sea, todo lo aritmético, todo lo que en su momento conlleva para poder resolver un problema que en geometría se nos presente, ¿sí? Entonces, hay muchas unidades con las cuales podemos medir. Acuérdense, está el centímetro, el metro, kilómetro, el hectómetro, el decámetro, en este caso los grados, en fin. Y todo eso va dentro de lo que es, pues, aritmética. Por eso a mí me llamó la atención el hecho de proponer, pues, el curso de geometría, porque aquí se conjugan muchos conocimientos que nosotros tenemos y que los estamos poniendo en práctica, como ustedes lo están viendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues, no sé si haya necesidad de alguna otra comentario, alguna otra explicación, con todo gusto, ¿eh? Como dicen cuando se casan las gentes, hablen ahora o callen para siempre. ¿Verdad? Entonces, digan ustedes si hay alguna cuestión que comentar más y adelante. De esto que acabamos de ver, ¿eh? Y ahora sí, a ver, Sabina, Eloísa, ¿cómo ve Me quedó muy claro ya, maestro, con lo de su con transportador? lo del transportador, porque ya miré que aunque yo saqué la bisectriz y ya medí de nuevo mis ángulos aquí de la tarea mientras estaba oyendo la clase, sí me coincidió, ¿eh? Sí, Las medidas. Sí me coincidió como yo lo hice, pero está más simple como usted nos explicó. O sea, no más simple menospreciando, sino más sencillo. Me equivoqué de palabra. Sí, Más sencillo y como dice usted, hay que practicar. Sí, y como usted se dio cuenta, el propósito precisamente de este material era eso, ¿no? De que nos fijáramos, que ubicáramos nuestro transportador en la parte, en el extremo que nosotros quisiéramos. Va usted a trazar de todas maneras los ángulos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si usted prolongó o quien lo haya hecho de los compañeros Teresita, Alba, quien haya hecho ese movimiento, el de haber prolongado, por ejemplo, el segmento o la línea o el lado C del último polígono de la hojita que tenemos, si lo prolongó a la izquierda, si usted quería medir el ángulo externo, pues nada más coloque su transportador en el vértice que está en la línea C con D. C con D, y usted misma se va a dar cuenta que puede medir todo el ángulo ese. Sí, completo a 360 grados. Lo puede medir, ¿verdad? Entonces, le va a dar una medida de esa línea prolongada, de esa línea que usted prolongue hacia la línea de la letra D, le va a dar una medida de 140 grados, porque está moviendo de izquierda a derecha, ¿sí? Y le da una medida de 140 grados. Por lo tanto, el ángulo interno, si yo sé que entre los dos suman 180 grados, pues el ángulo de interno va a ser de 40. De 40. A mí me salió 38. No, pero pues eso no es una variación muy grande. Exactamente. Sí. No, por eso no hay ningún problema. O sea, aquí la cuestión es que deduciendo pues que si son 180 grados al momento de estar la línea de manera horizontal y del ángulo que me acabo de medir son 140, pues nada más digo, pues el otro mide 40 y se acabó. Así es. ¿Verdad? Sí. Entonces, por eso le digo pero la imagen que nos trajo maestro está muy clara, o sea, ya. Ok, entonces, los procedimientos es lo que hace rico el conocimiento que nosotros queremos obtener, y con la ayuda de ustedes precisamente eso es lo que vamos a lograr, ¿verdad?
Es lo que vamos a lograr. Muy bien. También les envié un material, una hojita, un archivo, en donde está marcado con una T y un 3. No sé si también lo pudieran poner mis compañeros, aprovechando que ya nomás nos quedan 5 minutos para concluir nuestra sesión. Para poder comentarlo, el material que tenemos ahí. Si ustedes lo tienen, si no lo lograron imprimir, no se preocupen, ya lo imprimirán. ¿De acuerdo? Tenemos este material, dice realizar la medición de los siguientes ángulos. Asimismo, registre el tipo de ángulo de que se trate según su medida. Es un trabajo sencillo. ¿Sí? Ujú. Es un trabajo sencillo. Aquí no los quise, ¿cómo les podría decir? Conflictuar con que si es hacia la derecha, si es a la izquierda, no. Están todos al mismo lado, que es de izquierda, de derecha a izquierda. Son ángulos positivos, no hay ningún problema. Aquí la práctica es únicamente colocar mi transportador, como ya vimos en el caso, los ejemplos que tuvimos, y que midamos y cómo se llama. Eso es todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y también le pueden colocar, si ustedes gustan, en el vértice, la letra al ángulo y llevar un orden. Por ejemplo, la primera figura yo le puedo colocar en el vértice la letra A mayúscula, a la segunda le puedo colocar la letra B mayúscula, pero debo de llevar un orden en las letras de cada uno de los ejemplos, ¿sí? Para decir, ángulo A mide y se llama. Luego en el segundo, ángulo B mide y se llama. En el tercero, ángulo C mide y se llama. ¿De acuerdo? Ujú. De acuerdo, maestro. Y luego, en el otro voy a poner la letra en centro D. Y en el otro, aquí en el vértice, E, F, G, y así me voy a ir. Ujú. Sí, vamos a empezarlos a marcar. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Hasta la I va a llegar mi Son ángulo. 9. Son 9. Hasta la I. Entonces, para en la próxima sesión, preguntarles, ¿no? Decirle, a ver, ¿cuánto mide el ángulo A? No, pues, ¿qué tanto? ¿Cómo se llama? Y es todo lo que vamos a hacer. Muy ¿De bien. acuerdo? De acuerdo, maestro. Muchas gracias. Es todo lo que vamos a hacer, nada más es la práctica, así como lo estuvimos trabajando el día de hoy, colocar su transportador. Eloísa, ya no tiene ningún problema ahí. Ningún problema, maestro. Ok. Gracias. Ya sabe que va a contar de derecha a izquierda, ya no se va a Ajá. conflictuar. ¿Ya? Y disculpe que sea tan metichona, pues. Ah, no, por eso no hay problema. La participación es importante también. Es importante todo lo que ustedes puedan aportar. ¿Sale? Sale, Y maestro. me voy a dar a la tarea de poder sacar ese material de cóncavo y convexo para que quede más entendido. No, mejor Sí. entendido. ¿Sale? Ok. Sale, Entonces, maestro. esta tarea quedaría pendiente para la siguiente sesión y platicaríamos sobre cómo nos fue con los resultados o con el resultado de nuestra tarea. Ujú. ¿Sale? Sale, Bien. maestro. Bonito fin de semana. ¿Quién nos faltó de ponerle asistencia? A ver, creo que aquí me faltaba. Eva Luz me mandó mensaje que estaba malita. Ana María Ulloa ya se integró o no se integró. No se integró, ¿verdad? Bueno, esperemos que luego nos avise qué pasó. Y Eva Luz sí nos avisó. Está enfermita, pero ya está. Bueno, pues creo que eran los que nos faltaban. Y agradezco mucho su atención y su presencia. Y pues cuídense bien, cuídense mucho, que tengan un bonito, feliz fin de semana. Y que descansen. Igual para Nos vemos en la ustedes y próxima. para todos los compañeros. Igualmente, Luego- maestro. Gracias, maestro. Gracias. Igual Buen a fin de los semana. igual a los Bueno, compañeros sí. allá de la oficina que tengan un bonito fin de semana Fin de también. semana. Igual. Sí, Ah, sí, ¿verdad? para ellos que trabajan está muy bien. Está mejor. Ok. Bueno, Hasta estén luego. bien y hasta la próxima. Muchas Hasta gracias. la próxima. Gracias.